indicado el día de ayer, pues estos fenómenos se rigen por ecuaciones básicas, ecuaciones que son análogas, y vamos a tener pues también ecuaciones que van a describir pues un fenómeno similar. Matemáticamente pues estos tres fenómenos son idénticos. Conociendo uno vamos a conocer pues los demás. Vamos a conocer los otros dos, perdón. Estas constantes fenomenológicas describen la velocidad con que cada tipo de fenómeno se va a transferir, tanto la viscosidad dinámica, qué tan fluido puede ser alguna solución, qué tan viscosa, qué tan densa puede ser, a modo de que pueda fluir a través de una tubería, la conductividad térmica, la capacidad de un material para conducir calor, y el coeficiente de difusión, pues bueno, se refiere a la capacidad de movimiento de la materia en un sistema. Bien, como vamos a poner aquí como primer tarea, y vamos a poner aquí la tarea 1.1, le vamos a llamar constantes fenomenológicas van a buscar más bien el concepto general de estas constantes. ¿A qué se refiere la viscosidad dinámica? Un concepto, algún ejemplo. ¿A qué se refiere la conductividad térmica? También el concepto general de conductividad térmica, algún ejemplo, y el coeficiente de difusión. Esta tarea la voy a asignar por Teams. Una vez que tengan su asignación, ahí podrán subir su archivo correspondiente. Y bueno, vamos a dejarla para el lunes. Lunes 6 de septiembre. Bien, entonces recuerden, transferencia de momentum está regida por la ley de viscosidad de Newton, transferencia de calor regida por la ley de conducción de Fourier, la transferencia de masa regida por las leyes de Newton. Bien, voy a cambiar diapositiva. Bien, estas constantes fenomenológicas que ya mencionamos son las que rigen a qué tan rápido se pueden transferir estos fenómenos. Viscosidad dinámica, conductividad térmica, coeficiente de difusión, pues a final de cuentas son ocasionadas por movimientos, interacciones moleculares. Y ya, bueno, sabemos que toda la materia pues está compuesta por moléculas y por átomos. La rapidez con que estos átomos se muevan o vibren va a generar pues un mayor movimiento de masa, un mayor movimiento para la transferencia de calor, o que un material pueda ser más viscoso o menos viscoso. Esta interacción molecular es lo que va a ocasionar o va a generar o va a definir más bien el comportamiento macroscópico de un sistema. Vamos a poner aquí que este movimiento molecular define las características macroscópicas de un sistema.
Y a final de cuentas tenemos diferentes tipos de análisis. Podemos tener un análisis macroscópico, podemos tener un análisis microscópico y también podemos tener un análisis molecular o atómico. Vamos a designar niveles. Vamos a poner aquí el análisis de los fenómenos de transporte, pues bueno, lo podemos ver desde el punto de vista macroscópico, desde el punto de vista microscópico y también desde el punto de vista molecular. Uno va a afectar al otro. ¿En qué sentido? De que, bueno, el movimiento molecular va a afectar al análisis microscópico de forma, pues, más directa. El análisis microscópico va a afectar, pues, a las características o propiedades macroscópicas de algún sistema. A final de cuentas, todas están, pues, conectadas. Sin embargo, bueno, un medio continuo, que es lo que vamos a ver en un momento más, un medio continuo pues se refiere a que voy a tratar de descartar los efectos microscópicos y moleculares porque son muy complejos, involucran leyes complejas, son teorías muy pues complicadas y un medio continuo pues se va a referir a un análisis macroscópico donde solamente voy a tomar en consideración las características y las propiedades macro de un sistema. Me dicen cuándo pueda cambiar. Listo, profe. Muy bien. No, profe, un minutito, por favor. Ok, claro que sí. Listo, profe, gracias. Muy bien, de nada. Bien, y bueno, vamos a hablar de estos, pues, tres niveles, análisis macroscópico y microscópico de sistemas, y bueno, el transporte de materia, el transporte de movimiento, de cantidad de movimiento, perdón, solamente hay que, pues, definir que movimiento y cantidad de movimiento, pues, son cosas diferentes. Cantidad de movimiento, bueno, ya lo definimos brevemente, que es pues una magnitud que depende de la masa y de la velocidad de un cuerpo que efectivamente se encuentra en movimiento, pero a final de cuentas es un producto de dos variables, ¿no? Que es la masa y que es la velocidad. Y, y bueno, a final de cuentas, movimiento, cantidad de movimiento, la materia, pues son formas. Hay un aspecto energético, ¿no? También en cada fenómeno involucrado y siempre se encuentra pues interrelacionado la materia y la energía. El nivel pues que nosotros podemos percibir es el macroscópico, todo lo que nosotros observamos pues a simple vista sin utilización de alguna herramienta adicional, pues lo podemos considerar como un análisis macroscópico. Ahora,
todas las ecuaciones que se encuentran descritas en este nivel, las vamos a denominar balances macroscópicos, perdón. Las vamos a denominar de esta forma, balances macroscópicos. Si yo puedo determinar la posición de alguna partícula o tratar de inferir, ¿no? La posición de una partícula, su velocidad. Si veo que algún automóvil se va acercando hacia mí, puedo a lo mejor tratar de decir si viene a una alta velocidad, una baja velocidad, alguna partícula, alguna pelota, un balón, por ejemplo, etcétera. Sensorialmente puedo percibir esas características, ¿no? De algún sistema. Claro que, bueno, ya se pueden describir ecuaciones que van a calcular la velocidad del automóvil o de una partícula, y a esas les vamos a llamar simplemente balances macroscópicos. Como se indica aquí, describen cómo la materia, la energía y la cantidad de movimiento cambian en un sistema. Describen cómo la materia, la energía y la cantidad de movimiento cambian en un sistema. Y ahora el punto importante es que estas ecuaciones que rigen el nivel macroscópico no trata de comprender los detalles del sistema. ¿A qué me refiero con esto? Esto es un punto importante en el nivel macroscópico, que bueno, también lo podemos llamar nivel global o nivel general de análisis, o simplemente macroscópico. ¿A qué me refiero con que no es necesario comprender todos los detalles del sistema? Pues imagínense que ustedes perciben, pues están jugando, están practicando algún deporte, pues les interesa a lo mejor la trayectoria del balón, les interesa su velocidad, si tiene algún efecto hacia ustedes en el sentido de que puedan controlar mejor ese balón, esa pelota. Y ese es el detalle general, ¿no? Su velocidad y su posición, cómo se está moviendo. Pero no les interesan los detalles. ¿A qué me refiero? No les interesa conocer a lo mejor el material que está hecho ese balón, a lo mejor a la presión con la que está inflado ese balón, detalles ya un poquito más pues finos, ¿no? Esos detalles, pues al nivel macroscópico no les son pues útiles, ¿no? Otra cuestión, como yo les indicaba en alguna clase anterior, pues para el caso de materiales, no sé, imagínense que tienen una probetita de tensión. Esta probeta de tensión pues está hecha de un metal, vamos a poner que un acero, más o menos. El ensayo convencional de tensión, pues bueno, es aplicando una carga en los extremos de la probeta. Vamos a suponer que esta probeta pues es de un acero de bajo carbono, un acero 1020 por ejemplo. Y cuando hacen el ensayo de tensión, lo que grafican pues es una curva de esfuerzo contra deformación. ¿Vale? Es una curva clásica que tiene una región elástica, una región plástica, y de aquí lo que les interesa conocer son dos puntos: el esfuerzo de fluencia del material y el esfuerzo último a la tensión. ¿Qué van a obtener? Van a obtener esfuerzo de cedencia como datos, van a obtener esfuerzo último a la tensión, pueden calcular el porcentaje de deformación final y pueden calcular o determinar también el módulo de elasticidad. Digamos que esos son los parámetros importantes de un ensayo de tensión. Pero a final de cuentas se hace un análisis macroscópico. ¿Por qué?
porque se considera que toda la probeta tiene las mismas propiedades. En ese momento, en el ensayo de tensión, pues a mí no me va a importar cuáles son las propiedades de la región central, a lo mejor como una región más cercana al cuello de la probeta. Yo estoy asumiendo que estos valores obtenidos pues son de todo el material ensayado. O sea, me refiero a todo lo que yo estoy rayando tiene las mismas características, tiene las mismas propiedades. A eso se refiere un análisis macroscópico, que me voy a olvidar de los detalles, me voy a olvidar de los defectos del material y solamente me voy a enfocar en propiedades generales de este. Sin embargo, pues sabemos que este material, este acero 1020, pues tiene un tipo de microestructura que puede ser diferente de acuerdo a si yo realicé un tratamiento térmico, por ejemplo. Va a cambiar las propiedades de tamaño de grano, por ejemplo, del mismo material. Va a tener defectos, va a tener vacancias, dislocaciones, etcétera. Va a existir una gran cantidad de efectos en ese material que a final de cuentas van a inducir a que las propiedades finales cambien. Pero estamos hablando de que a un nivel microestructural, como su nombre lo indica, ya estamos en otra escala de análisis, ya estamos a un nivel micro. Y las leyes involucradas van a cambiar, ya no van a ser leyes pues generales, ¿no? Cuando hacemos un ensayo de tensión, pues bueno, la ley más común en la región elástica pues es la ley de Hooke. Podemos describirla sin mayor problema. Sin embargo, existen fenómenos internos que van más allá de la ley de Hooke. O sea, cómo se está deformando el material, cómo si hay movimiento de dislocaciones, si hay agrietamiento, y eso no lo considera la ley de Hooke. Bueno, simplemente para proseguir, el nivel global o el nivel general no analiza los detalles del sistema, solamente analiza las propiedades generales del mismo. Me dicen cuándo pueda continuar. Muy bien, gracias. Bien. Y bueno, enseguida el análisis microscópico, ya como mencionamos, pues este análisis microscópico pues ya se va a enfocar a determinar pues ya detalles. Estamos hablando de que este nivel microscópico, pues bueno, va a ocurrir en una pequeña región dentro de un sistema. Bueno, por aquí le puse equipo, pero más adecuadamente sería un sistema. ¿A qué me refiero? Me refiero a que nosotros podemos seleccionar pequeñas regiones de un sistema y vamos a observar variaciones en el mismo. Vamos a tener ecuaciones de variación de la materia, de la energía y de cantidad de movimiento. ¿A qué voy con esto? Pues imagínense la misma probetita de tensión. La voy a dibujar para mayor facilidad, una simple varilla. Sale, vamos a suponer que tenemos esta probeta de tensión. Si yo selecciono una pequeña sección, imagínense
la parte superior de la varilla o de la probeta de tensión, lo que voy a observar es como si hiciera una especie de, pues de zoom, un acercamiento, y lo que voy a observar en el interior, pues ya es una microestructura. Ya voy a observar algún tipo de tamaño de grano. Vamos a poner aquí, por ejemplo. Ya voy a poder determinar tamaño de grano. Voy a poder determinar microestructura. Voy a poder determinar defectos. Eh, a través de alguna técnica especializada puedo determinar composición química, etcétera. Pero ¿a qué me refiero? Que si yo inicialmente solamente podía conocer esfuerzo de excedencia, esfuerzo último a la tensión, deformación, módulo de elasticidad, a estas les llamaba yo propiedades pues macroscópicas. No me interesaban los defectos, simplemente me interesaba el desempeño general de la probeta de tensión. Pero si me voy a la escala microscópica, donde ya voy a observar detalles, pues yo ya puedo observar estas características adicionales en escala micro, y estas variables adicionales van a cambiar en toda la probeta. ¿A qué me refiero? Que si yo analizo la parte superior de la probeta, voy a obtener estas características que se encuentran en rojo aquí al lado derecho, pero si yo analizo una parte inferior, estas características van a cambiar. Si bien puedo observar tamaño de grano, pero va a ser diferente al de la parte superior seguramente. La microestructura seguramente también va a cambiar y los niveles de defectos también van a cambiar. Debido a eso, pues en el nivel microscópico existen variaciones de propiedades. Existen variaciones de propiedades. Y esas variaciones de propiedades, bueno, ya enfocadas a los fenómenos de transporte, a la materia, la energía y a la cantidad de movimiento, pues tienen como finalidad obtener una mayor cantidad de información. El objetivo de este nivel microscópico es obtener mayor información. ¿Qué información adicional obtuve en un sistema metálico? Además de conocer propiedades mecánicas, puedo conocer propiedades microestructurales. Pero bueno, enfocado a fenómenos de transporte, este análisis va más pues enfocado a determinar cambios de velocidades en un sistema, cambios de temperatura, cambios de presión, cambios de concentración. Y cómo es la respuesta del mismo sistema a estos. De ahí que se considera que vamos a tener, o estos fenómenos se van a definir por ecuaciones de variación. Me dicen cuando pueda cambiar.
¿Listo? Listo, profe. Ok, gracias. Bien. Tenemos un último nivel, pues podemos hablar de nivel molecular. Y bueno, tenemos todavía, podemos seguir bajando la escala, nivel atómico. Incluso, pues bueno, sabemos que eh, los átomos, bueno, están conformados por estructuras o entidades todavía más pequeñas que son los quarks. Pero bueno, estamos hablando de que estos niveles pues ya están más enfocados al campo teórico. Pero bueno, ¿a qué me refiero con esto? Que el nivel atómico, el nivel molecular, pues a final de cuentas su estudio es más complejo, eh, es más especializado, y si bien el movimiento de los átomos y el comportamiento de las moléculas, pues va a influir en los niveles superiores, va a influir en el efecto microscópico, va a influir a su vez en el efecto macroscópico. Sin embargo, bueno, un análisis a nivel molecular, pues lo que busca es una comprensión fundamental de los mecanismos de transporte de un material, ya sea de su masa, de su energía y de su cantidad de movimiento. Y esto tiene que ver ya con la estructura molecular, la forma espacial de la molécula, cómo se encuentra interaccionando esa molécula y también, bueno, cómo son las fuerzas intermoleculares. Si existen fuerzas de enlaces débiles, por ejemplo, a través de fuerzas de Van der Waals, qué tipo de fuerzas de Van der Waals son, puentes de hidrógeno, etcétera. Este análisis es el menos común porque es más utilizado, pues, como les comentaba, en el campo teórico, en el campo de la física teórica. Pero a final de cuentas va a influir en el sistema general. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nuevamente una probetita de tensión. Si hacemos pues un acercamiento en una región a la probeta de tensión, vamos a observar una microestructura a través de este microscopio óptico. Si en alguna región pues hacemos un acercamiento pues adicional, voy a poner aquí un punto que es digamos la región de análisis, y voy a poner otro punto aquí que, bueno, va a indicar la región donde hicimos a lo mejor un mayor acercamiento, ¿no? Es simplemente ilustrativo. Si nosotros hacemos un acercamiento a a esta microestructura, pues, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar, pues, ya a nivel, pues, atómico molecular, cómo es la distribución a lo mejor de átomos, y vamos a observar que van a existir, pues, defectos. Estos defectos, pues, bueno, son vacancias. Vamos a poner aquí a los átomos o a las moléculas ya en un nivel menor. Y vamos a observar defectos. Vamos a observar que ya las estructuras no son periódicas. En algún momento se están presentando regiones pues con defectos. Y vamos a llamarle a estos defectos, pues esta es una vacancia. O en algún punto puede existir alguna dislocación. Aquí no la tengo representada, pero bueno, voy a poner simplemente dislocación como defecto. Y estoy cambiando la escala, ¿no? A final de cuentas, cómo se comporten estas vacancias, si tengo vacancias, si tengo dislocaciones, y cómo estas se van a comportar, pues van a afectar a la microestructura del material y van a afectar, pues finalmente a las propiedades finales cuando haga un ensayo de tensión. Entonces, podemos ir en este sentido, análisis macro,
análisis micro, que su finalidad es obtener una mayor cantidad de información. Y tenemos, bueno, la escala molecular o atómica, donde, bueno, ya ahí el interés pues es más de comprender los mecanismos fundamentales del movimiento de los átomos y cómo esos afectan tanto a la microestructura y cómo afectan a las propiedades macroestructurales. Bueno, les pongo este ejemplo de un material porque, bueno, seguramente ya han escuchado estas definiciones. Va enfocado un poquito más la carrera a la parte de la metalurgia, de los metales, y bueno, están quizá a lo mejor más familiarizados, ¿no? Con estas pues características, ¿no? Tanto mecánicas y microestructurales. Pero esto ocurre en cualquier sistema, ¿no? Si tienen algún fluido, ese fluido macroscópicamente pues tendrá una velocidad, tendrá algunas características pues fundamentales, cuanto es la cantidad de fluido que está moviéndose a través de una tubería. Si nos vamos a la escala microscópica, pues bueno, vamos a poder observar quizá cómo se encuentran interaccionando pues las partículas que están conformando ese fluido, a qué velocidad se están moviendo esas partículas ya de forma individual y cómo es su trayectoria, ¿no? De esas partículas ya en el fluido. Si tienen algún tipo de movimiento turbulento o tienen algún tipo de movimiento laminar. Y si bajamos la escala hasta el nivel molecular, pues bueno, seguramente podríamos observar pues las moléculas del agua y cómo se encuentran interaccionando unas con otras en función del tipo de fluido. Eso sería más o menos un ejemplo de los diferentes niveles de escala y cada nivel de escala, pues bueno, va a afectar a las demás. De ahí es importante que, bueno, todos los fenómenos de transporte debemos de indicar a lo mejor en qué nivel de análisis nos encontramos. En algunos casos, los fenómenos de transporte será más fácil manejarlos en un análisis macroscópico. En algunos otros casos, pues necesitamos mayor información, necesitamos considerar algunas otras variables, como es el movimiento de las moléculas. Y bueno, cambiamos la escala, vamos a escala molecular. Obtenemos ecuaciones, ¿no? A escala molecular que me van a permitir predecir el movimiento del fluido a escala macroscópica. Me dicen cuando pueda cambiar, por favor. Ya, profe. Muy bien, gracias. Bien, estos son unos ejemplos de lo que les comentaba hace un momento. En el primer ejemplo, o en la primera figura, tenemos pues un tornillo. Ese tornillo pues se encuentra en una escala macroscópica porque podemos obtener información de su forma, podemos obtener información de con qué tipo de material está hecho, podemos conocer la longitud de ese tornillo, a lo mejor el tipo de rosca. Y pues bueno, vamos a ponerle aquí una escala macro. Si tomamos una sección de este tornillo, hacemos un acercamiento pues hasta nivel microestructural,
Pues bueno, lo que veíamos hace un momento, ¿no? Podemos observar la microestructura del material, podemos observar el tamaño de grano de los mismos, la microestructura, podemos observar si existen algunos defectos a nivel microestructural, como son precipitados, por ejemplo, inclusiones, etcétera. Y si en alguna región de este grano hacemos todavía un acercamiento mayor a una escala molecular o atómica incluso, ¿qué vamos a observar? Pues vamos a observar una estructura cristalina. Podemos tratar de determinar si se trata de una estructura BCC, una estructura FSC, a lo mejor alguna estructura hexagonal compacta, etcétera. Pero observen que cada nivel me va a brindar diferente información. Y esa información, bueno, diferente, a final de cuentas lo que busca es pues tratar de enriquecer el fenómeno que se está llevando a cabo a nivel macro. En la parte inferior, en la figura número 2, pues tenemos aquí una bota pues de caucho, una bota de hule. A nivel macroscópico, pues podemos determinar a lo mejor características generales como son su flexibilidad, a lo mejor su rigidez, si es a lo mejor rígida, cuál es la altura, ¿no? de esta bota. Sí puede presentar a lo mejor propiedades de degradación a la intemperie o a lo mejor a alta temperatura. Podemos observar esa información. Nuevamente, si bajamos la escala a un nivel micro, a nivel microscópico, pues podemos observar cómo se encuentra conformada esta bota de polímero, ¿no? Ya a través de cómo se encuentra la formación o la distribución de las cadenas poliméricas, si estas se encuentran ramificadas, entrecruzadas, etcétera. Podemos obtener más información, podemos predecir propiedades en función de la microestructura de esa bota de caucho, por ejemplo. Si hacemos todavía un acercamiento mayor, nos vamos nuevamente al nivel molecular. Molecular atómico le vamos a llamar. Y podemos observar ahora ya no solamente las cadenas, sino que vamos a observar, pues vamos a poder observar a lo mejor ya el monómero con el que está conformado una cadena polimérica. Y bueno, este monómero pues es una sola molécula, ¿no? Es la molécula identidad de ese polímero. Y ya podemos observar cuál es la característica de ese monómero, ¿no? Si se trata de qué tipo de compuesto, ¿no? A lo mejor alguna estructura, alguna molécula que tenga un enlace simple entre carbono-carbono, doble enlace, triple enlace, a lo mejor tiene alguna estructura, algún tipo de grupo funcional, etcétera. Pero a lo que voy con esto es que podemos movernos de escala, hacer un análisis diferente y vamos a obtener información diferente también en cada tipo de escala. Todas están interconectadas porque a final de cuentas, desde el sentido molecular hacia el sentido macroscópico, es como se van a afectar las propiedades. En el sentido inverso también, pero ahí ya se necesita una fuerza a lo mejor externa, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si yo hago un tratamiento térmico a nivel macroscópico en un tornillo, ¿qué voy a afectar? Voy a afectar pues la microestructura y voy a afectar el ordenamiento molecular. Pero también dependiendo de la naturaleza de las moléculas,
cómo ellas mismas se agrupen sin la acción externa de alguna fuerza o algún tipo de tratamiento, pues bueno, la distribución molecular o atómica va a afectar en este sentido a la microestructura y en este sentido va a afectar a las propiedades macroscópicas. Entonces, siempre todas estas propiedades pues están interconectadas, tanto macro, micro, molecular. Aquí lo importante es cuáles me sirven a mí para realizar un análisis. ¿Me sirve la escala macroscópica? ¿Me sirve la micro o me sirve la molecular? ¿Con la macroscópica es suficiente? Si en algún momento, bueno, ustedes saben, ¿no? Que actualmente hay dos leyes muy importantes que rigen, eh, pues de forma general, ¿no? El comportamiento de las cosas. ¿A qué me refiero? Eh, las leyes de la relatividad general, por ejemplo, que rigen, o bueno, incluso antes de eso, ¿no? Las mismas leyes de Newton, ¿no? Las de la mecánica clásica, ¿no? Que rigen el movimiento de los planetas y que solamente con la mecánica clásica pues se ha podido eh, pues trazar trayectorias, ¿no? Para el movimiento de satélites, planetas, etcétera. Estamos hablando de una ley que se rige a nivel, pues, bueno, ya no solamente macro, ¿no? Porque ahora nos encontramos en una escala muy superior, ¿no? Que necesitamos ahora, pues, telescopios para poder observar un planeta, ¿no? Por ejemplo. Pero a lo que voy es lo siguiente, ¿no? Pues al movimiento de los planetas solamente le importa una ley solamente en la que rige ese movimiento de los planetas. Pero si nos vamos a una escala atómica, una escala molecular, lo que va a suceder es que, bueno, esa ley de la mecánica clásica, pues ya no cumple, ¿no? Ya los átomos, los electrones, pues ya no se van a regir por esa ley de la mecánica clásica. Se van a regir, pues bueno, por leyes o teorías de la mecánica cuántica, donde ya el sentido más es de probabilidad. La probabilidad de dónde se puede encontrar un electrón, por ejemplo, alguna partícula, pero a lo que me refiero es eso, ¿no? Que cuál es la escala adecuada con la que voy a trabajar y con la que yo necesito obtener información. Cada una de estas va a tener pues una diferente ley, una diferente formulación matemática y lo mismo va a suceder, bueno, con los fenómenos de transporte. ¿Qué necesito yo para analizar un fenómeno de transporte? ¿Necesito una ley macro? ¿Necesito una ley micro? ¿O necesito una ley molecular o una teoría molecular? ¿Dudas, preguntas, comentarios, jóvenes? No, profe, ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien, profe? Excelente. Bien, rápidamente para finalizar el día de hoy. ¿Puedo cambiar esta diapositiva? Ya la, ¿Ya la copiaron? sí, profe, ya. Ok. Vamos a ver si da tiempo de escribir. Muy bien, gracias. Vamos a ver si da tiempo de escribir el último concepto. Bueno, vamos a poner aquí para la medición de propiedades. Vamos a imaginar que tenemos pues una muestra de fluido. Vamos a suponer que, bueno, este fluido se encuentra
Esa muestra de fluido, pues bueno, se encuentra orientada en cierta, pues vamos a ponerle unos ejes, ¿no? Como para tratar de definir en qué dirección es X, en qué dirección es Y, para hacer, pues, este análisis, ¿no? ¿A qué voy con esto? Esta partícula de fluido, esta muestra más bien de fluido, vamos a ponerle muestra de fluido, pues va a tener pequeñas partículas del mismo fluido. Las voy a dibujar aquí en color azul. Vamos a tener aquí diferentes partículas o moléculas, no sé, del mismo fluido. Y bueno, estas se van a encontrar dispersas, no se van a encontrar completamente de forma continua. Y a lo que voy es lo siguiente. Si yo trazo en dirección X, voy a trazar aquí unas líneas punteadas que me delimitan pues esa dirección. Vamos a poner aquí esta dirección X. Y esta muestra de fluido pues va a tener una densidad. Vamos a suponer que, bueno, esta muestra de fluido pues es agua. Tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si yo quiero medir la densidad? Pues a través de esta línea en X. Si yo graficara en Y la densidad y en X grafico la posición de medición, ¿qué voy a obtener? Bueno, si yo analizo a lo mejor esta primera posición, este primer punto, ¿en qué región estoy cayendo? Estoy en una región blanca que corresponde, pues digamos, a la ausencia de ese fluido, porque bueno, ya en la realidad las partículas del fluido, las moléculas del fluido, pues se encuentran dispersas, no están completamente aglomeradas como en un sólido. ¿En qué región estoy cayendo ahí? ¿Aunque tiene fluido o en una región que no tiene fluido? ¿Qué tiene? Tiene fluido. Y si tiene fluido, quiere decir que yo voy a poder medir pues, el valor de la densidad, ¿no? Vamos a suponer que este punto representa 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y yo puedo decir, ¿sabes qué? La posición 1, pues yo estoy midiendo una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico, porque estoy cayendo en una región que tiene esa pues, partícula de fluido. Si me voy a un punto 2, estoy cayendo ahora en una región donde hay un espacio, no hay un fluido. Por lo tanto, pues bueno, yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues ahí no estoy detectando nada. Aquí le voy a poner 0 gramos sobre centímetro cúbico. Y la posición 2 me está indicando que no me está dando ningún valor, ¿no? Me está dando un valor de 0 gramos sobre centímetro cúbico y no obtengo ninguna propiedad. Y bueno,
para finalizar, vamos a poner un punto 3 y vamos a poner aquí un punto 4. En el punto 3 y en el punto 4, pues bueno, estoy cayendo en una región que tiene fluido. Vamos a poner aquí el punto 3, 1 gramo sobre centímetro cúbico, punto 4, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y resulta que si yo trazo esa variación de la densidad a través de un sistema microscópico o incluso un sistema más abajo que es molecular, pues voy a encontrar estas variaciones en las propiedades. Si yo voy reduciendo los puntos, pues voy a caer en regiones donde exista fluido, voy a caer en regiones donde exista pues un espacio. ¿Y qué va a pasar con la densidad? Bueno, la medición de densidad se va a comportar pues quizá de esta forma. Voy a tener pues una alteración en la medición. Ahora, ¿son propiedades continuas? No, no son propiedades continuas porque yo obtengo variación entre medir 0 gramos sobre centímetro cúbico, nada, o medir 1 gramo sobre centímetro cúbico. Vamos a poner aquí que simplemente ya para finalizar el día de hoy, la medición de propiedades a nivel microscópico y molecular no son continuos. Y nos quedamos con este concepto hasta el día de hoy. Mañana continuamos con, precisamente, pues bueno, vamos a definir a qué se refiere un medio continuo. Ya lo mencionamos, ¿no? Que las propiedades sean iguales, pero de acuerdo a lo poco que graficamos aquí, pues bueno, si hacemos un análisis microscópico molecular, vamos a observar que las propiedades no son continuas, por lo tanto se trata de un medio no continuo. Y hasta aquí le dejamos el día de hoy. Gracias, hasta mañana. Cuídense, jóvenes, que tengan bonito día. Mañana nos vemos. Nos vemos. Hasta mañana, pero Hasta igualmente. mañana. Cuídense, jóvenes. Gracias. Adiós, nos vemos.